¿Estamos listos? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí al ciclo de cuarentena con geociencias, transmitiendo esta semana, como saben, desde la República Argentina. Este ciclo de charlas ha sido organizado por la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad Colombiana de Geología. Aquí en la Argentina, las charlas han sido organizadas por la Asociación Geológica Argentina y por la Asociación Paleontológica Argentina. Estamos ya cerrando esta semana con la doctora Silvia Carrasquero, que nos disertará hoy, y el día de mañana vamos a terminar con el doctor Javier Gelfo, que nos dará una charla acerca de los mamíferos terrestres de la Antártida. Con eso terminaría la semana que corresponde a la Argentina, pero no terminan las actividades de este ciclo. El día sábado hay una actividad que dura aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, que son charlas de egresados de Colombia en el exterior. Los canales de YouTube y de Zoom son los mismos, así que, bueno, los esperamos para compartir estas charlas con los egresados en el exterior. Una vez más, queremos agradecer a Freddy Beltrán, que es parte del staff administrativo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, que hace posible que podamos conectarnos, y a Clemencia Gómez González también, porque ha sido parte de la organización de este ciclo y nos ha tenido muchísima paciencia a lo largo de todo este tiempo. Bien, una recomendación, como siempre, por favor, aquellos que se unan a la sala de Zoom, recuerden apagar el micrófono y la videocámara. El día de hoy tenemos entonces a la doctora Silvia Carrasquero, que nos va a hablar sobre los museos y la importancia. Tengo un cartel que me tapa el título, acá está, y la importancia de sus reservas, el caso de las colecciones de rocas antárticas del Museo de la Plata, Argentina. Y bueno, y les voy a contar un poco acerca de Silvia, nuestra disertante del día de hoy. Ella es licenciada en Geología y doctora en Ciencias Naturales, ambos títulos obtenidos en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Se ha desempeñado como docente en diferentes cátedras de la mencionada Universidad de La Plata, y sus dos temas de investigación principales son rocas volcánicas asociadas a yacimientos diseminados y el manejo y cuidado de colecciones geológicas. Actualmente es encargada de colecciones en la División Geología Aplicada del Museo de La Plata, que forma parte de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Y además tiene un cargo muy importante, que es la secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Geológica Argentina, por lo cual tiene mucho trabajo. Así que bueno, ahora los dejo con Silvia, le doy la pantalla y el micrófono para que ella pueda darnos su disertación. Muchísimas gracias, Gabriela. También gracias a Clemencia y a todo el equipo técnico. Bueno, acá está. Bueno, tenemos que la charla de hoy, iba a decir la charla de hoy es los museos y la importancia de sus reservas. El caso de las colecciones de rocas antárticas del Museo de La Plata, que en este caso van de rocas que han sido colectadas entre 1904 y 1966 en el museo. Bueno, primero, como puede ser que haya gente que no conoce La Plata, que sea del exterior y el museo, les voy a decir un par de palabritas, ténganme paciencia, por favor. La Plata es una ciudad relativamente joven, fue fundada en 1882, está situada al sudeste de la ciudad de Buenos Aires y es la capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como siempre, Argentina tiene una cosa medio europeizante en algunos edificios. Acá pueden ver lo que es la estación de trenes, que es neoitalianizante, el neogótico de la catedral. Este es el museo propio, el estilo propio de una construcción de museos.
Después tenemos la Casa de Gobierno y el Estadio Único de Fútbol. Y tenemos una población, no sé si lo dije, de 1 millón de habitantes. El Museo de la Plata, acá tenemos una vista aérea, fue el primer museo de la ciudad, se comenzó su construcción en 1884 y se abrió al público en 1888 para la fecha de la ciudad. Y este concepto ahora es moderno en cuanto no es el concepto de la época de 1888, sino que el concepto moderno de nosotros como museo es que la principal misión es mantener y cuidar las colecciones de materiales sudamericanos, porque somos un museo americanista, y difundir el conocimiento que contienen esas colecciones a través de exposiciones y programas educativos, en un contexto de integración y respeto por el patrimonio natural y la diversidad de las poblaciones humanas. La parte esta de respeto por el patrimonio natural en realidad viene desde la fundación, porque siempre todos los recibidos en el Museo de la Plata o en la facultad o instituto del museo, como se le llamó al principio, siempre se les enseñó el respeto a la naturaleza, que no todo tiene que girar alrededor del hombre, sino de la naturaleza. Las colecciones del museo se originaron con una donación de un señor llamado Francisco Pascasio Moreno, que fue su fundador y primer director. En realidad, él tenía un museo ya etnográfico en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Cuando, bueno, es todo un tema de historia de Argentina y una separación entre provincia de Buenos Aires y ciudad, y él dice, bueno, la provincia se queda sin un museo, le dono mis colecciones. Francisco Moreno fue un destacado naturalista, explorador y geógrafo que él vivió toda esa etapa a fines del siglo XIX y tal vez principio del XX. Fue uno de los primeros antropólogos de Argentina y su faceta más conocida es que fue designado como experto en Argentina en la cuestión de límites entre Argentina y Chile, que eso lo llevó a recorrer, no solo, él ya había recorrido Patagonia, pero eso lo llevó a recorrer todo lo que es la frontera del lugar de Argentina para conocer los límites y demás, que es muy interesante a los que les guste ese tema. En 1907, la Royal Geographical Society, que tiene sede en Londres, recompensó a Francisco Moreno con la medalla del fundador por sus exploraciones extensas en los Andes patagónicos. Acá tenemos ustedes, creo que pueden ver mi marcador, a Florentino Ameguino, que ahora en el canal Encuentro y en YouTube se está difundiendo una miniserie sobre unos aspectos de su vida, y este es Pascasio Moreno. Y ese mismo año, en 1907, el noruego Roald Amundsen recibió la medalla Patron por su atrevido viaje que hizo para llegar al Polo Norte magnético, donde unió el Océano Pacífico con el Atlántico a través del pasaje del noroeste, que hasta ese momento no se lo conocía. Los barcos que habían intentado atravesarlo no lo habían encontrado. En la zona del Ártico estamos hablando. Después, en 1908, la American Geographical Society también homenajeó o recompensó a Moreno con la medalla geográfica Coulomb por sus trabajos en la Patagonia, por sus temas de descubrimiento de la Patagonia y de la flora y la fauna, y también recompensó con la misma medalla a Ernesto Shackleton por sus exploraciones en la Antártida. Usualmente las expediciones estas de la época heroica, como se las llama, de fines del siglo XIX, principios del XX, reciben o el nombre del líder de la expedición o el nombre del barco. En el caso de Shackleton, él había hecho varias expediciones, entonces no se le podía poner a todas Shackleton 1, Shackleton 2. En ese caso reciben el nombre del barco, y la que a nosotros nos va a interesar es la que él desarrolló, la expedición Nimrod, entre 1907 y 1909. Acá está cuando ellos están volviendo, que están un poquito desprolijos, pero bueno, así es la Antártida. Y con los perros, los husky. ¿Qué pasa en 1906? Se funda la actual Universidad Nacional de La Plata y el museo fue integrado a la institución, y así se incorporan las ciencias naturales en los estudios universitarios. Inclusive en el museo se dieron las primeras clases de medicina, de ciencias agrarias, de química y de bellas artes, porque el museo Moreno lo había dotado de muchas estatuas de mármol, mucha parte de arte. El que ha recorrido el museo lo puede ver, todavía algunas, las estatuas están en otra parte,
Entonces, también ahí empiezan las primeras clases de dibujo. Entonces, el museo posee 3.750.000 objetos. Esto hicimos un relevamiento en 2017, 2018. Esos materiales que son todos totalmente diferentes, porque tenemos la parte de cerámica, tenemos huesos, tenemos restos conservados en alcohol, tenemos rocas, tenemos minerales, tenemos meteoritos. Estos materiales están organizados, preservados y almacenados en 15 divisiones científicas que comprenden estos campos de geología, botánica, zoología, paleontología y antropología. En el caso mío, yo estoy dentro del campo de geología en la división geología aplicada, pero nosotros tenemos un sistema que somos como muy endogámicos, entonces siempre estamos, los geólogos ayudan a los arqueólogos para ver qué materiales usan, los zoólogos ayudan a otros y así. Los antropólogos siempre piden ayuda a los zoólogos para identificar tal vez animales que se ven en la cerámica, etcétera. La exposición permanente está organizada en 20 salas dispuestas en 2 pisos que están invitando continuamente al visitante a caminar. Todo empieza en el origen del universo, meteoritos, hasta llegar al surgimiento del hombre. Y los visitantes pueden ver todo tipo de objetos. No tengo realmente a mano la cantidad de objetos expuestos, pero es muchísima la cantidad, muchísima. Puede haber esqueletos, fósiles de animales, pájaros, cerámica precolombina. En el museo realizamos mucha investigación. Tenemos los laboratorios y depósitos donde trabajamos, que está en el subsuelo, porque yo les decía que en la planta baja y en la planta alta están las exposiciones, y ahí están los investigadores, los técnicos, los asistentes, que forman parte del personal de la Universidad Nacional de La Plata y los diferentes centros científicos, como es el caso del CONICET, que es a nivel nacional, o la SIC, que es la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia. Tenemos el museo abierto todo el año y recibimos alrededor de 500.000 visitantes al año. También hay exposiciones culturales, artísticas, exhibiciones, congresos, simposios, si son congresos sobre todo chicos, ¿no? Conferencias, etcétera. Y tenemos un servicio de guías que está formado por estudiantes avanzados de ciencias naturales, es decir, de las carreras de biología, geología, geoquímica y antropología, y también graduados. Y recibimos alrededor de 80.000 niños en edad escolar cada año. Y debo decirles que a pesar de eso, el museo siempre está impecable. Bueno, esta es una imagen del museo hacia 1910, que es cuando empiezan a entrar las colecciones. Y ahora vamos al hueso, como se suele decir, de la exposición. Tenemos que esto comienza cuando un escocés, un naturalista y viajero escocés, William Squire Bruce, en 1902, organiza un viaje para conocer la Antártida y recorrerla. Él ya había hecho otros viajes por el mundo. No recibe apoyo del rey de Inglaterra por ser escocés, y él igual consigue un cierto apoyo de la gente de Escocia. Entonces él llega, sale de Escocia en el verano de ellos, para llegar hacia el verano nuestro, y llega hasta Islas Malvinas. Ahí él toma carbón, habla con la gente y sigue viaje por toda la parte del Mar del Weddell, el pasaje de Drake y Mar de Escocia, pero no logra llegar hasta tierra firme porque muchas veces queda varado por el hielo, y él empieza a temer que tenga que volverse a Islas Malvinas y abortar el viaje, hasta que, luchando un mes con los vientos, las tormentas y los hielos, logra llegar hasta la isla Lori en las Islas Órcadas del Sur. Este mar de Scotia se llama así en honor al barco, porque la expedición tiene 2 nombres: Expedición Nacional Escocesa Antártica o Expedición Scotia, que es el nombre del barco. Y después yo les voy a mostrar una foto que es una clásica, que hasta ese momento no tenía nombre el mar, y luego se le pone en 1932 el nombre de la expedición. Entonces, ¿él qué hizo? Llegan ahí empezando el invierno hacia abril, creo, y arman una casa con piedras, con cosas, y empiezan a organizar la estación climatológica, biológica, geológica y de estudios magnéticos. Esta es la foto que yo les decía a ustedes.
donde se ve, y donde se ve la casa que se llama Otmont House, en honor a un escocés uno de los que había puesto plata para el viaje. Ellos ahí se quedan hasta noviembre. Cuando los cielos liberan toda la zona, él decide regresar para conseguir ayuda, deja a algunas personas trabajando, un equipo, yo no recuerdo si 5 o 6 personas, y con el resto, que es lo que necesita para mover el barco, llega hasta Islas Malvinas, que en ese momento ya estaban bajo dominación británica y como siguen ahora. En Malvinas le dicen que no le pueden dar carbón, que para nada, y que no lo pueden ayudar. Entonces él se va intenta llegar a Buenos Aires, en Punta Indio tiene problema, el barco realmente estaba en muy mal estado y consigue llegar a Montevideo. Ahí, ¿él qué hace? Se encontró de vuelta con que el barco había que repararlo, que necesitaba carbón y que había que rescatar a la gente. Y el gobierno inglés le había dicho nada, nada, nada de ayuda, porque usted es escocés. Entonces, él se dirige, le manda una carta donde ustedes pueden ver ahí la bandera de la Escocia, que es la bandera escocesa, y él le escribe a Moreno y le dice, mire, en inglés, le dice, mire, señor Moreno, me han hablado muy bien de usted, pero no nos conocemos. Yo me disculpo, pero necesito ayuda. Tenemos un amigo en común que es Nordesquiol, que ustedes recordarán la expedición de 1901-1902 de Nordesquiol, que fue una expedición internacional organizada en el Congreso Geográfico de Berlín de 1900, que quedó varada en la Antártida, y Argentina logró rescatarlos con la corbeta Uruguay, mandada o comandada por el comandante Irizar, que eso se había movido mucho Moreno para lograr el rescate de Nordesquiol. Entonces Moreno le dice, bueno, pero véngase hasta Buenos Aires, cruce el charco, le habrá dicho en inglés, y lo invita a su casa. Esta es una foto para los que les gustan las revistas antiguas. Esta es una foto de Caras y Caretas, donde se los ve a los dos en la finca de Buenos Aires de Moreno. Inclusive se hizo una relación familiar entre los dos, y antes de irse Bruce le deja como una especie de tarjeta con los colores de la bandera escocesa, firmada por los marineros para la hija de Moreno, que parece que en esa época sería lo común, como una postal para los chicos. Entonces, él lo que le dice, bueno, yo no tengo ayuda de Inglaterra, pero quiero cederle la base a Argentina. Entonces ahí Moreno habla con la presidencia, con el presidente de Argentina y con los ministros, y aceptan. Él había puesto como condición que Argentina continuara con las actividades científicas que se hacían desde el año anterior, cuando él había estado, desde ese año. Y lo otro es que le ayudaran con el carbón y le ayudaran a reparar el barco. Y todo eso lo hizo Argentina. El barco fue reparado, calafateado, se le dio un dinero para el carbón, y él entonces fue a la isla Lori a buscar a la gente. Pero ¿qué pasa? La isla, el, el- la, mm, esa base meteorológica necesitaba gente que supiera. Entonces lo que se dice es que se queden algunos de los escoceses que estaban con Bruce y que fueran también argentinos. Entonces Moreno, que estaba en todo esto, él seguía, habla con Ballet, que era un muchacho que había estado trabajando en el Museo de la Plata y después se pasó al Ministerio de Agricultura de la Nación, y lo pone para que vaya a trabajar a la estación, lo cual significaba un año ahí separado del mundo. Entonces se firma un acta donde Inglaterra, el embajador de Inglaterra en representación del rey, le dice que ellos no querían nada, no tenían nada que ver con la base. Eso era un tema de Argentina. Entonces Argentina recibió la base con todo el instrumental. Entonces Bruce le deja a Moreno una caja con muestras como agradecimiento. Yo me imagino que Moreno, que estaba siempre un poco a la expectativa para aumentar las colecciones del museo, le habrá dicho, ¿no le queda alguna piedra, algo que nos pueda dar para las colecciones? De las colecciones eran, creo que 9 o 10 las muestras. No he encontrado todas, es muy difícil porque mineralogía tiene muchos recovecos donde guarda cosas, pero hemos encontrado estas 6, que son rocas metamórficas y erráticos del área, que es donde estaba la casa, en las cercanías, porque ellos apenas podían salir, que no hubiera tormenta ni vientos,
ellos iban tomando muestras, hacían pesca de arrastre, hacían las mediciones meteorológicas, magnéticas, etcétera. Si ustedes se fijan en este detalle, acá empezamos bien con la parte de colecciones, estas etiquetas con el número de inventario son de la época de 1930, cuando se empieza a hacer un inventario en serie, o en serio, debería decir. Que acá una de las chicas de la división lo escribió, ella tiene buena letra, también lo puso ahí, pero nosotros vemos acá unos pedacitos de papel que están como medio escritos con tinta, que eso es el primer inventario que debe haber sido, haber empezado hacia 1890 y algo, y lo hizo Rudolf Hautal, que era el geólogo encargado, digamos, el jefe de colecciones, por decirlo así. Pero no encontramos el libro, tal vez no existió el libro y simplemente Hautal lo que hacía era ponerle el número y después anotar en una tarjeta, o tal vez había un libro. Entre las cosas de Hautal, por lo que yo he podido averiguar, no está el libro. Así que eso es algo de lamentar. Pero las muestras tenemos por lo menos 6. Finalmente se creó la estación meteorológica en Isla Lori y la primera oficina de correos en la región antártica, que eso era algo que desvelaba a Moreno. Él consideraba que si las Islas Órcadas eran parte de Argentina, tenían que tener una estafeta de correos, como le decíamos nosotros. Y ahí se siguen realizando estudios científicos sobre glaciología continental y marina, sismología y observaciones meteorológicas, sin interrupciones desde 1903. Inclusive en la década del 90, 1990, por ahí, todos los datos desde 1903 hasta ese momento se digitalizaron y es la zona en la que están los datos más completos, es decir, que hay más de 100 años, 120 años prácticamente de datos meteorológicos y climáticos y glaciológicos de la zona y que están a disposición de los investigadores. Esta es una foto que se le tomó a los escoceses que se quedaban y a los argentinos que llegaban ahí en 1904, porque Bruce después llevó a la gente, algunos se quisieron volver, otros fueron contratados por el gobierno argentino y ellos al año siguiente ya fueron cambiados, fueron reemplazados. Bueno, una linda estampilla de Argentina para mostrar los 100 años, que fue todo un festejo. Bueno, tenemos la expedición de Ernesto Shackleton, la expedición Nimrod, que era como se llamaba el barco, que es de 1907 a 1909. Es la British Antarctic Expedition. Yo les voy a contar acá una parte personal. Un día que yo estaba día de visita del museo, los lunes está cerrado, pero un día yo estaba en abril del 2016 un poco aburrida, cansada. Me voy a recorrer el museo y a ver las expresiones de la gente. Mi tarea no es estar con la gente. Yo estoy a veces en la Semana de la Ciencia o cuando me convocan para alguna cosa, pero en realidad mi trabajo es dentro de colecciones y trabajando con gente de otras colecciones por ahí, los arqueólogos, etcétera. Entonces veo este mueble que le llamamos octógono porque tiene 8 lados y decía Minerales y Rocas Región Antártica, Expedición Shackleton 1907-1908. Y yo dije, ¿qué será esto? La verdad, debería haber ido enseguida corriendo a Google, pero no lo hice. Lo que hice fue bajar las escaleras hasta el subsuelo y buscar al encargado de colecciones de paleovertebrados, el doctor Marcelo Reguero, que es el que más sabe en el museo prácticamente sobre Antártida, en la parte de por lo menos paleovertebrados. Y mañana recuerden que va a estar la charla de Javier Gelfo, que trabaja con Marcelo y que yo creo que va a ser muy buena. Entonces le pregunto, ¿quién es Shackleton? Y me dicen, no, es un viajero, un expedicionario, qué sé yo, que hizo muchas veces viajes. Bueno, me explicó un poco la historia, yo me fui calladita la boca y ahí sí entré a Google y empecé a buscar. Y después les cuento cómo sigue la historia de este cartelito tan lindo de minerales y rocas de la región antártica. Entonces, su objetivo principal era alcanzar el Polo Sur, que hasta ese momento no se había logrado. Ellos alcanzaron solamente a llegar hasta los 88 grados 23 minutos, es decir, que les faltaba 180,6 kilómetros de distancia. Ustedes me dirán, bueno, no es tanto. Sí, es mucho para esa época porque ellos habían llevado un vehículo que no les dio resultado, habían llevado perros y ponis, caballos,
que se les habían muerto y habían terminado comiéndose a los ponis. Entonces llegó un momento en que tenían que ellos arrastrar el equipo, si tomaban una muestra, las carpas, etcétera. Entonces lograron llegar hasta ahí y les quedaba, si tenían comida, era llegar al polo y morirse de hambre o volverse ahí con eso, tratar de llegar a los refugios. Y fue tal vez el viaje más largo del polo hasta esa época. Recuerden que por esto él recibió una medalla. El grupo se había separado en dos y el geólogo australiano David llegó hasta el polo sur magnético. Eso sí fue un logro de la expedición. Y también hicieron el primer ascenso al monte Erebus, que es el volcán más alto de la Antártida y que está todavía en actividad. E inclusive cuando ellos estaban bajando, David con los otros estaba bajando del volcán, hubo una erupción, ellos que llegaron hasta la base, alcanzaron a salvarse, pero tuvieron que dejar caer las muestras que llevaban, tuvieron que auxiliarlos en la nieve, después fueron a buscar parte de las muestras, pero fue como que se asustaron bastante. Bueno, nosotros tenemos muestras de la zona de Cabo Roig, que es esta donde ellos hacen el campamento. Y ahora, ¿cómo vienen estas muestras al museo? Resulta que Moreno, entre 1899 y 1901, había vivido en Londres cuando estábamos en la cuestión de límites con Chile, porque el Reino Unido era el que tenía que decidir la cuestión de límites. Entonces, era miembro de la Royal Geographical Society, la que después, años después, le dio la medalla, y ahí conoció a Shackleton, que también era miembro. Recordemos que después, en 1914, en la tercera expedición que hizo Shackleton, que es la Endurance, 1914-1916, él hizo un alto en Buenos Aires para proveerse de comida, carbón y contratar personal, y ahí saludó a Moreno. Porque yo revisé los papeles de Moreno que están en el Museo de la Patagonia y había algunas notas entre ellos. Bien, ¿qué muestras tenemos de esa expedición de Newton? No tenemos del monte Erebus. Yo por lo menos no veo ninguna volcanita, pero sí tenemos bloques erráticos como es este de acá y tal vez este de acá. Son rocas plutónicas, ácidas y básicas, cuarcitas y rocas metamórficas, que es todo muy interesante. Fíjense, estas etiquetas de acá, esta es la nuestra, el numerito de inventario nuestro, pero esta, así con zigzag, no es del museo, esta tampoco, y esta no sé, es muy estándar. Pudiera ser o no porque la he encontrado en otras muestras. Acá lo que es interesante es esta etiqueta que yo les había mostrado, esta de acá, que es una etiqueta original. A ver, un segundito. Lo corro ahí. Es una etiqueta original con la letra, que posiblemente sea la de David, no la de Shackleton, pero donde se alcanza a ver Erratum. Esta la tengo bien a plena oscuridad, la tenemos bien en oscuridad para que no le dé la luz y no se desgaste esa tinta. Bien, ahora, ¿qué pasa? Las muestras cuando llegan al museo ya Moreno no estaba como director, porque en 1907 ya eso era universidad, pero igual las mandó Shackleton o su secretario. Lo más probable es que llegaran a la casa de Moreno y Moreno las enviara al museo. Y en ese momento los encargados de colecciones y los jefes de divisiones hacían mensualmente un informe al director del museo, lo cual no es, ahora no es así, ahora nosotros hacemos cada 2 años una memoria. Entonces, el encargado de colecciones dice que hemos recibido una colección de rocas procedentes de las regiones antárticas, entre ellas están algunas cosas interesantes, mirabilita, barro de diatomáceas, algunas lavas modernas como fonolita. El conjunto de todas las rocas parece afirmar la opinión general que las regiones en cuestión tienen íntima relación geológica con las montañas arcaicas y paleozoicas de Australia, de las islas de Nueva Georgia, de las Órcadas y de las Islas Malvinas. Se trata en esta parte de las regiones antárticas de gneiss, granito, etc., que no han sufrido plegamientos modernos y que están cubiertas horizontalmente por las areniscas de Beacon. Todas estas rocas están perforadas por erupciones de basaltos terciarios y por las fonolitas, etcétera, más modernas de Erebus, Monte Terror y Monte Discovery. El que hace este informe es el Walter Schiller, que era un geólogo alemán, el que sucedió a Hautal,
que estaba desde fines de julio de 1905, unos meses antes de que el museo pasara a la órbita de la universidad. Ahora, yo les resalté ahí las areniscas de Beacon y buscando información encontré primero ahí en Inglaterra unas areniscas de Beacon que son del carbónico y que están en la parte inferior separadas del silúrico por la discordancia de Hutton o de Hutton. En el caso de Antártida, las areniscas de Beacon fueron descritas por la expedición de Scott en 1901 y es un horizonte de areniscas con fósiles, con Glossopteris, que es algo muy interesante, es muy fosilífero. Actualmente se lo reconoce como supergrupo de Beacon e inclusive he encontrado una mención en una tesis chilena de Castillo, supervisada por Hervé, donde hablan del supergrupo de Beacon en Antártida. Entonces, ahí fíjense que en esta nota ya Schiller empieza a hablar un poco de lo que después sería la deriva continental, porque habla de Australia, de Malvinas, etc. Es muy interesante esta parte. Bueno, pasando a otra colección de rocas de Antártida, tenemos la de 1913, cuando Argentina participa en una expedición con L. Lampert, que no sé quién es este L. Lampert, todavía sigo buscando información, un geógrafo argentino y que estuvo trabajando en Grytviken, en las Islas Georgias del Sur, y las donó al museo. ¿Qué pasa? En esa zona recuerdan que teníamos en las Islas Órcadas y Georgias del Sur. Ahí estaba situado el Observatorio Meteorológico y Magnético Argentino, que dependía del Ministerio de Agricultura y que estuvo operando hasta 1950. En estas muestras, por lo que podemos ver, no son muestras tan espectaculares, son rocas metamórficas de bajo alto grado y rocas con venillas de cuarzo. Después, ¿qué pasa? En 1904 y 1942 hay como decimos en geología, un hiatus. Argentina solo realizó expediciones anuales a la Antártida para reabastecer, reemplazar al personal de la base Órcadas y de las Islas Georgias del Sur, donde estaba el observatorio meteorológico. En el cementerio, acá hago un alto, en el cementerio de Grytviken está enterrado Shackleton, porque él después después de nuestra excursión del Nimrod, hizo la Endurance en 1914-16, y luego en 1921-22 hizo otra, y en esa él falleció. Cuando iban a llevar a Inglaterra, la viuda dijo, no, a él le gustaba mucho Antártida, así que déjenlo en el cementerio de Grytviken. Unos años después le pusieron esta lápida en su honor. Y este edificio de acá es el del Observatorio Meteorológico, que estuvo durante mucho tiempo después que Argentina dejara la base, hasta que se derrumbó. Pero ¿qué pasa? En el año 1941, dos militares jóvenes argentinos de la Marina participaron por invitación en una expedición a la Antártida, una expedición organizada por Estados Unidos, y cuando volvieron empezaron a hablar en la Armada, ¿por qué no hacemos expediciones nosotros si podemos? La Armada no se había animado hasta ese momento. Ustedes imagínense, cada vez que había una expedición quedaba atrapada, había que mandar un barco a buscarlo, etcétera. Pero en el verano de 1942-43 empezó el tiempo de las expediciones antárticas. No sé si de las actuales, porque las actuales son muy completas, pero por lo menos empezar a conocer el medio ambiente para organizar viajes posteriores. Y se hizo la expedición Odera, que así se llama en nombre del capitán del que dirigía el comandante del barco, que es el 1 de Mayo, que es el que se puede ver en este costadito de la foto, que debió ser arreglado para soportar, porque era un barco de transporte, pero debió ser arreglado en Astilleros Río Santiago de la Plata para que pudiera soportar el hielo, para llevar porque muchos víveres, porque ellos tenían miedo de quedarse atrapados, era la vieja historia de Antártida. Sin embargo, ellos pudieron volver. Al año siguiente, en febrero del 43, se volvió a hacer ya con más ganas y con más
de seguridad, se volvió a hacer una expedición en la que participó, bueno, por supuesto, organizada por la Marina, y participó el doctor Pascual Esgroso, que es el primer geólogo argentino que trabajó en Antártida. En ese momento, Pascual Esgroso no trabajaba en el Museo de la Plata, sino en una institución dependiente del Estado que se llamaba Fabricaciones Militares. Ellos realizaron un viaje de 43 días, una gira por las Islas de Decepción, Shetland del Sur, toda la península antártica, que es donde actualmente están las bases, especialmente Islas Melchor, Palmer, Bahía Margarita, Puerto Neco, Bahía Paradise, etc. Esta es una foto de la época. Grosso recolectó principalmente rocas ígneas, algunas metamórficas y sedimentos. En total, nosotros tenemos alrededor de 140 muestras. Yo, por lo que me han contado, hay un grupo de muestras de Pascual Grosso que está en la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Geología. Estas son fotos de sus publicaciones. Fue el primero en publicar así en una revista abierta, por decirlo, que no sea un informe técnico guardado en un depósito. Fue el primero en publicar sobre Antártida. Tiene dos trabajos, uno del 43 y uno anterior. Esgroso, ahí lo escribí mal, Esgroso y sus colaboradores también tuvieron que realizar investigaciones geológicas y geofísicas, estudiar la fauna ictícola, porque él era el único geólogo, pero iba acompañado de un especialista en peces, un especialista en climatología, técnicos, y observar las condiciones meteorológicas de las regiones. Además, en la excursión del año anterior de la Marina, habían instalado un faro en la isla 1 de Mayo y tenían que reabastecer. Por supuesto, también tuvieron que pasar por Islas Órcadas y las Georgias para reabastecer a la gente y cambiar el personal. Esta foto es muy linda, es de la época donde se ve la cola de la ballena y el faro de la isla 1 de Mayo en honor al barco. Bueno, les voy a mostrar solamente dos de lo que tenemos en el museo. Esta bomba volcánica, que es la de arriba, que es muy linda, tiene unos tonos rojizos por el hierro, pero es áspera, es una hermosa bomba para poner en una exhibición. Y después una volcanita. Tenemos, bueno, las fotos de los campamentos, estos en Monte Ronald. Otra colección que tenemos en La Plata es la hecha por el geólogo César Licignoli. El Licignoli comenzó su trabajo geológico en 1944 como geólogo de campo, pero en 1952 entró a trabajar en el Instituto Antártico Argentino, que tenía muy poco tiempo de creado, como naturalista especializado en geología, pero también glaciología. Y de ahí enseguida, al poco tiempo, él pasó a trabajar solamente en glaciología. Acá lo podemos ver con un compañero, este es él, lo podemos ver con un compañero tomando muestras de hielo, que ustedes saben que eso es muy importante para conocer los cambios climáticos, de las condiciones de formación de ese hielo. Bueno, y esta es una foto de él ya jubilado, pero él seguía siendo convocado por el Instituto Antártico Argentino para dar charlas de divulgación, conferencias, y los que lo conocen o lo conocieron dicen que era una persona muy, muy amable, que contaba anécdotas, que sabía tratar a todo el personal, que sabía explicar el trabajo. Tal es así que él estaba a cargo de una base, la estación científica Ellsworth, y fue el designado por Argentina como representante para trabajar en 1957 como parte del proyecto Año Geofísico Internacional, cuyo eje era el continente antártico. Ellos tenían que medir el desplazamiento de la barrera de hielo Flickner. Por supuesto, uno no puede ir y medir el desplazamiento de un día y después irse y no volver más. Eso tenía que ser algo consecuente con el tiempo, ser prolongado. Entonces, eso se hizo entre 1957 y 1962, en que la barrera de hielo Flickner avanzó tanto que la estación tuvo que ser evacuada y por lo que sé se perdió equipamiento, cosas. Pero bueno, siempre fue muy recordado, se llevaba muy bien con toda la gente extranjera, rusos, todos los que estuvieran dando vuelta por ahí haciendo la medición del desplazamiento. En 1961, el Comité Asesor sobre Nombres Antárticos nombró a Licignoli Bluff
que es un acantilado de roca que está en las montañas transantárticas, en las montañas Pensacola, con el nombre de él, como una forma de homenajearlo. Es prácticamente el primer glaciólogo de Argentina. Bueno, él nos dejó algunas muestras. Yo creo que esta gente, estos geólogos, este, tenían un momento libre y pasaban por la facultad a tomarse un mate, un café, y decían, ya que estamos, te dejo unas muestras, profe. Bueno, acá tenemos fotos de las publicaciones de Lisignoli, y esta es una de las muestras, que es una arenisca conglomerádica con restos vegetales. Una linda muestra, pero con restos vegetales, de Bahía Esperanza. Después otras muestras como son rocas químicas, silícicas, con algo de sedimentaria bien en la parte de abajo. En Bahía Margarita tenemos, bueno, esto que es una roca ígnea volcánica, tal vez sea una andesita, y una roca metamórfica con sus venillas de cuarzo. Otra parte de las colecciones interesantes, Cabo Primavera, que actualmente se lo conoce más como Sierva Point, que tenemos que estas fueron tomadas por el Juan Pablo Dilena, por el geólogo Juan Pablo Dilena, que estudió en La Plata, y él poco tiempo después de recibirse entró a trabajar y fue compañero de Lisignoli. Y participó en una campaña antártica, participó en varias, pero las muestras que nosotros tenemos son de la campaña 1955-1956, que para mí son tal vez de las más interesantes, porque son rocas ígneas alteradas que muestran estructura en stowor mineralizado. Ustedes saben que el stowor son venillas que se entrecruzan en una roca ígnea y tienen mineralización, en este caso por lo que se puede ver con una lupa de mano, son calcopirita y pirita. Pero, por supuesto, esto no se puede ir a explotar ni nada, porque todos sabemos que está el Tratado Antártico de 1959. Solamente se pueden hacer estudios científicos. Cabo Primavera, tenemos acá toda la península antártica y en rojo está mostrado el estrecho de Gerlache. Ahí es donde está la base Cabo Primavera. Durante mucho tiempo fue una base permanente argentina, pero en 1982 el Tratado Antártico o las autoridades que están en eso decidieron que solo debía ser abierta en verano porque es una zona con mucha actividad de animales, de plantas, de pájaros, de aves en general, de peces, no sé, en la parte del mar. Entonces, eso solo se activa durante las campañas australes de verano y eso fue designado área antártica especialmente protegida. ¿Por qué? Por la inusual biodiversidad. Como yo les decía, la Antártida no puede ser, solo es para cuestiones científicas. Bueno, acá tenemos una publicación de Juan Pablo Dilena de esa zona, de Cabo Primavera, y antes de volver, solo tenemos de él estas, que son varias muestras, pero estas dos son las más bonitas, con el stowor mineralizado. Bueno, ahora, conservación de colecciones, que es el título, o las reservas, como se le suele decir en muchos países a las colecciones. ¿Por qué las tenemos? ¿Cómo trabajarlas? ¿Cómo organizarlas? Yo les había contado que esa vez que yo me puse a recorrer el museo y vi el octógono con esas etiquetas que decía Expedición Shackleton, rocas y minerales de la Antártida, bueno, Marcelo me explicó, Marcelo Reguero. Después de eso yo a los días fui a ver a la directora del museo, que a su vez él era y es la jefa de la parte de mineralogía, y me dice, mira, deben estar en el depósito fuera del museo, en el anexo. Entonces un día nos vamos a ver y eran unas 6.000 muestras que había ahí, pero no todo era de la Antártida, había de todo. Entonces, bueno, se me propone hacerme cargo de eso como una manera, porque yo lo que quería era encontrar las muestras de Antártida, era a mí lo que me interesaba, dónde estaban las muestras de Antártida, pero para eso tenía que buscarlas. Entonces me proponen una vez a la semana que yo fuera a trabajar ahí y bueno, lo acepté. Para eso yo sola no lo podía hacer. Eso fue en abril, mayo, cuando está terminando el invierno, en agosto, septiembre, me avisan que puedo tener pasantes para trabajar, es decir, chicos de entre segundo y cuarto año que podían colaborar. Los dos muchachos de arriba fueron los primeros
Acá tenemos al segundo y tercer grupo. Estos chicos fueron seleccionados con entrevistas por medio de la Fundación Museo de la Plata, Francisco Moreno, que es una especie de asociación amigos del museo. Ellos consiguen los fondos y le pagaban algo a los chicos por mes, una RT y una mensualidad. Este año, por supuesto, por la pandemia no lo hemos podido hacer. Entonces empezamos a limpiar y a ordenar. Por supuesto, todo el que se me acercaba caía para ayudarme. Por ejemplo, esta chica que es técnica de rayos X también me ayudó porque yo seguía buscando las muestras de Antártida, cuáles eran. Acá estamos en el museo, en ese octógono vacío, en un día en que no hay público, como es los lunes en que se trabaja o se trabajaba divinamente. Tenemos también que todo ese movimiento de rocas y minerales, que fueron unas 6.000 muestras que yo tuve que mover, se rescató unas 5.000 de todo tipo y se pudo hacer gracias al apoyo de la facultad y del museo, porque hubo que comprar, si ustedes se fijan, los chicos tienen barbijos, tienen guantes, en algunos casos yo le pedí a las chicas que se pongan algo en la cabeza para no ensuciarse tanto el pelo, lo mismo a los muchachos, fueron con ropa adecuada. Y el personal de mantenimiento, nosotros tenemos todo tipo de personal de mantenimiento, carpinteros, electricistas, etcétera. Ellos siempre me están dando una mano y me armaban los muebles, muebles que por ahí eran desechados por algunos porque querían otro tipo de muebles. Bueno, yo los capturaba y los ponía. Acá es como van quedando las muestras. Yo entiendo como que para la conservación no hay que poner las muestras en bolsas de plástico, deben quedar así al aire en condiciones normales de presión y temperatura, como se suele decir en química. Pero tenemos un gran problema en La Plata, es una buena conservación, una buena temperatura para conservar las colecciones es 14 grados aproximadamente. Con esa temperatura no van a reaccionar los sulfuros, las sulfosales, etcétera, y la humedad tiene que ser de alrededor del 40%. Pero en La Plata vivimos permanentemente entre un 80-85%. Lo principal es que no hay cambios bruscos, porque todo esto vamos llevando de a poco las muestras al museo, están en el subsuelo donde siempre hace frío. Muy rara vez, tal vez en enero algún día, pero nada más. Y otra manera, yo les pongo la bolsita porque les protejo del polvo y de alguna plaga que pueda haber que pueda comerse las tarjetas, aunque siempre uno tiene que estar vigilando. Entonces, esto se pudo hacer gracias a la facultad, al museo y al personal no docente de la facultad y a la fundación del museo. El Museo de la Plata, ya vamos a ir terminando, tiene alrededor de 250 y un poquito más porque hay algunas que tienen el mismo número, 250 muestras de rocas y minerales de la Antártida. Además, en otros sectores que no son los míos, colecciones paleontológicas como vertebrados, invertebrados y plantas, y las colecciones, digamos, actuales, es decir, de flora y fauna actual. Todo eso suma unos 26.000 objetos. Estas colecciones científicas suelen ser visitadas por investigadores argentinos y extranjeros, no este año, claro, y tenemos un reglamento de cuidado, de conservación de materiales, cómo se debe hacer el pedido para visitar las colecciones, en qué condiciones, etcétera. Ahora, ¿por qué tener las colecciones ordenadas? Tal vez a ustedes les parezca un poco pavote esto, pero bueno, a veces pueden ser exhibidas en algún momento para estudiarlas y aprender sobre esos lugares. No vamos nunca a poder hacer una geoquímica completa porque no tenemos tantas muestras, pero sí se puede hacer un corte delgado, estudiarlas, etcétera. Ustedes saben, tal vez sepan, conozcan una anécdota de Witwatersrand, el depósito de oro y uranio. Ellos empezaron trabajando el oro. Un día un geólogo dijo, ay, me gustaría ver unos cortes delgados que están guardados. Bueno, se le dieron los cortes delgados, le dieron la documentación esa, y ahí él fue cuando encontró el uranio. Y a partir de ahí el yacimiento empezó a ser trabajado o explotado también por uranio. Entonces, bueno, son cosas que uno aprende si tiene las muestras bien guardadas, ordenadas.
Siempre estos chicos pasantes yo les incentivé a que cuando hagan sus viajes vuelvan con sus muestras, 1, 2 o 10, lo que ellos puedan o quieran tener de muestras, pero que las guarden ordenadas, etiquetadas, eh, que no se las pierdan, no las mezclen, etcétera. Recordemos que las colecciones de un museo son manifestaciones de la naturaleza. Es posible que un día esa roca o mineral no aflore o no esté en ese lugar. Es necesario conservar la memoria de ese objeto, que es una de las cosas que dice el ICOM, que pertenece a la UNESCO. Los museos garantizan la protección, documentación y promoción del patrimonio natural y cultural de la humanidad, pero todo esto se aplica a una colección personal. Nosotros como geólogos tenemos nuestra propia colección. En el caso del Museo de la Plata tenemos implementados también TFL, que son los trabajos finales de licenciatura con materiales de las colecciones. Uno de los chicos que estuvo colaborando conmigo, Lautaro, él después hizo su TFL con Marcelo Reguero en la parte de paleovertebrados. Y este año yo hubiera tenido a 2 chicas, será el año que viene, para trabajar en colecciones haciendo cortes delgados, mirando las rocas, describiéndolas, ubicándolas, de las colecciones de mineralogía, que eso será el año que viene. Bueno, quiero agradecerles a Clemencia, a Gabriela Mazaferro, a la Sociedad Geológica de Colombia, que nos han invitado a participar con esto, y a todos los que han estado presentes. Y si alguna vez, cuando salgamos de toda esta situación, vienen a La Plata, que pasen a visitarnos, donde serán muy bien recibidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muy linda charla, porque realmente toda la parte histórica de introducción fascinante, lo que se refiere a historia de los primeros exploradores antárticos verdaderamente es atrapante y muy interesante la parte de colecciones. Así que vamos a ver ahora las preguntas de los participantes. Nora pregunta, ¿quién tiene esas muestras de Antártida en el Departamento de Geología? Se debe referir a la uva. Capaz que es a la uva, sí. Sí, 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 Yo- sí. Deben estar en petrología, no sé bien cómo se organizan ahí en el departamento de geología, había, un pero a mí, había un repositorio, pero donde nosotros, en el sótano, pero acá Silvia Metrano hace una aclaración. sí, por La favor, que es mi jefa expositora ahí. Sí, la expositora alude a subsuelo, que es el nivel inferior del edificio, y así se lo llama, pero se encuentra a nivel de suelo y no por debajo. Ah, cuando hablaste de dónde Claro, está. porque, por ejemplo, cuando nosotros, el museo, en lo que yo llamo el subsuelo, tiene en la parte de atrás un garage y salimos al nivel del suelo. Por eso es que mantiene una temperatura normal, no es tampoco tan fría, pero es cierto, está al nivel del suelo. Bueno, entonces, si alguien del Departamento de Geología de la UBA sabe dónde están las muestras de Antártida y nos quiere acercar la respuesta, con mucho gusto. Anabel Gómez dice, supongo que están en la litoteca del área de petrología, pero tampoco sé si se están refiriendo a La Plata o a Buenos Aires. No No, conozco. eso es a Buenos Aires. Ah, muy bien. Bueno, Rafaela dice desde la Universidad Nacional de Salta, del Sur, perdón, del Sur espectacular, allí pasaremos de visita. Y Susana de Vicenzi pregunto si los ejemplares de estas colecciones históricas tenían datos de procedencia. De procedencia. De los Ujú. dos primeros, solamente la del Bruce, la expedición Scotia, y la expedición Nimrod, solamente el lugar. Cabo Royce en el caso de expedición, Ajá, claro, de Shackleton, y la otra de la zona, sí. Después la siguiente, sí, porque todo lo que ya venía del Antártico, inclusive algunas tienen su número del Antártico, y nosotros las hemos renumerado, digamos, con el número nuestro. muy bien. Bueno, María Florencia Galesio saluda desde Tandil. José Sbrocco, me gustó su exposición, Silvia, muy interesante.
Víctor Ramos Grosso fue profesor de Geología Estructural en Buenos Aires en la década del 50. Sí, y en La Plata él fue profesor de mineralogía hasta 1956 en que se retiró. Bien. Saludos a Silvia, soy Beatriz Elena. Esa es mi sobrina. Ah, Una Ana divina. Cabanillas dice buenas tardes desde Córdoba. Renato Ramos, saludos desde Río. Melissa Miranda, muy interesante y entretenida la charla. Además, mucha historia, gracias. Para la conservación de las muestras, ¿tienes un modelo para compartir? Sí, 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 sí. Sí, porque yo siempre visito otros museos y voy haciendo mi propio modelo, y después hay que adecuarlo a cada uno. A mí me tocó trabajar en el Museo de Geología de la FIGEMPA de la Universidad Central del Ecuador y ahí se armó su propio modelo. Bien. Es que se mezclan algunas conversaciones. Silvia, sí, Silvia Metrano te envía sus felicitaciones. Rosana Varas, muy buena la charla, felicitaciones. Es muy interesante el trabajo de los museos, ya lo creo. Javier Elortegui Palacios, felicitaciones Silvia, lindo y emocionante. No hay como abrir esas cajas, esas muestras y sentir y tocar la historia de la geología argentina. Bueno, sí, tiene razón. Sí. Realmente toda la parte histórica de la geología es muy linda. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguno de los presentes? Acá. De Florencia Milanese. Hay muestras de Antártida repartidas en muchas instituciones, Instituto Antártico, Universidad Nacional de La Plata, Cadix, ICTERRA, ahí no lo puso, pero en la UBA también hay. Ujú. ¿Pensás que es posible lograr un inventario interinstitucional para saber con qué material se cuenta? Y es como un repositorio digital, sería. Claro. Lo que pasa es que depende de las instituciones. Yo había pensado en visitar el repositorio en donde están las colecciones del Instituto Antártico Argentino el año pasado, pero bueno, me fui de viaje y este año ya no lo pude hacer. Pero eso sería interesante ver. Pero bueno, eso depende un poco de las autoridades de todas las instituciones. Bien. Analía Lanteri, felicitaciones Silvia, muy linda charla. Ella es la Cristian directora actual del Museo de La Plata. Ah, no sabía, mira. Cristian Soto, muy interesante. ¿Tienen pensado el uso de nuevas tecnologías para su exposición y divulgación a futuro? Sí, siempre se está tratando de cambiar, siempre. Lo que pasa es que en el caso nuestro la página web está en modernización, la del museo, y ahora estamos detenidos por todo este tema, pero después de eso sí está pensado hacer audioguías o cosas así para compartir. Perfecto. Y de Elizabeth Tacón, qué plática tan amena e ilustrativa. Entonces, las rocas de la Antártida, ¿qué edades presentan? ¿Tienen precámbrico? Ahí visitaré el siguiente año. Saludos desde la UANI, México. No, UANI no. UANL. UNAM, debe ser. No dice UNAM, dice UANL, México. Ah, no Universidad sé. Autónoma de Nueva León, no sé. No sé. Ah, sí, sí, puede ser. Bueno, todavía queda hacer un trabajo de ubicarlas estratigráficamente. Ah, Ese es otro tema que puede servir para un trabajo final de licenciatura, por ejemplo. claro. Sí. Pero precámbrico no hay en la Antártida. No, 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 no. No, no, no hay. No. Bien, si alguien quiere, tenemos un ratito más. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Ya todas las de YouTube están aquí, ya se solucionaron todas.
Qué Bueno, bonita muchas, charla, Silvia, muchísimas gracias. Qué bonita. Muchísimas gracias a ti, Clemencia. No, 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 para mí es un placer escuchar y aprender cada día. Esto ha sido una actualización en geología en muchas de las áreas, incluso que pues cuando uno estuvo en la universidad, pues jamás soñó ver. Entonces ha sido un ejercicio muy bonito. Yo creo que para mí y para mucha gente. Sí, seguramente, seguramente. tenemos un último comentario de Mauro de la Hoz. Excelente charla, interesante la propuesta. Una pregunta, ¿en el museo están inventariando las muestras en formato digital, o sea, fotografiando muestra por muestra? Saludos desde Salta. Bueno, lo que se hace primero es pasarla a un libro, porque nosotros, como yo les decía a lo último, tenemos un reglamento de colecciones que indica que tenemos que tener pasadas a un libro todas las colecciones. Después, en mi caso, yo soy amante de ponerle a cada muestra su tarjeta y hacer aparte una ficha, que eso es lo que yo hago en geología aplicada. Y entonces sería muestra con tarjeta, una ficha en un fichero, el libro y un Excel, porque la verdad no hemos encontrado todavía ningún software que reemplace el Excel para esto. Y después, en los casos en que se puede, si la muestra es muy bonita, es muy especial, es muy importante, se le saca una foto, porque también tenemos que pensar en el tema de la computadora, la capacidad de la computadora, que no es fácil eso encontrar, y si la máquina se rompe hay que antes tenerlo subido en una nube. Son cosas que por ahí nos van coartando esa parte, pero se trata de que lo que es muy especial, delicado e importante esté fotografiado. Sí. Acá hay un comentario que agrega Analía Lanteri, que dice que la colección de fósiles de Antártida del Museo de la Plata es la más grande del mundo. No Sí, lo, yo no lo sí. sabía. Sí, sí, sí. La parte de paleovertebrados, de la que va a hablar mañana Claro. Javier, esa es una de las más importantes. La otra vez, el año pasado, habían venido ingleses a verlas. Tenemos lo que se llaman tipos, es decir, el primero que se encontró de un animal en la Antártida de una determinada especie y completo, y con eso se le dio el nombre, etcétera, y se lo ubicó filogenéticamente. Nosotros en eso somos bastante importantes. Y actualmente lo que es todo paleontología, vertebrados, las expediciones a la Antártida actuales se manejan desde, digamos, las maneja prácticamente Marcelo, que es el que las organiza, ¿no? No es que las maneja, las organiza él con Cancillería. Pero Ujú, viene mucha gente a visitar las colecciones. claro. Bueno, Rodrigo Andrés Peña Bustos dice, qué historia antártica, muy rica la charla, gracias y saludos. Bueno, y con esto ya nos estamos despidiendo entonces. Muchísimas gracias, Silvia, te felicito nuevamente porque ha sido una charla muy linda, muy entretenida. Agradecemos la presencia de todos los asistentes, los esperamos mañana para nuestra charla final sobre los vertebrados de Antártida. Y bueno, nuevamente agradecemos a Freddy, que está siempre ahí atento, y a Clemencia por su amabilidad y tanto esmero para la organización de este ciclo. Bueno, Fue maravilloso, tuvimos casi 85 personas conectadas en el pico más alto, muy bien, con lo cual perfecto. mucha gente se enteró de esa colección preciosa que hay en el museo. ¿Habrá Sí, sido mi familia? No ¿Habrá sido mi creo que familia, tengas Clemencia? 85 tíos, primos y abuelos. Listo. No, 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 no. Hay una fanática importante. Además, mucha gente de ciudades distintas y de otros países. Con lo Ujú. cual, no, no era solo tu familia. Pues nada, chicas, es siempre un placer. bueno, igualmente, bueno, hasta mañana, Hasta hasta mañana. mañana. Mañana nos vemos. Saludos a todos. Chao, Chao, chao. chao. Que Chao, tengan chao, todos muchísimas feliz tarde y sigámonos cuidando. Chao, chao. gracias, Chao, chao. igualmente. Gracias a todos.